Es noticia Perú, donde el presidente Pedro Pablo Kuczynski reiteró su inocencia. A través de una entrevista televisada, el mandatario salió al paso a los señalamientos que lo salpican dentro del escándalo de corrupción de Odebrecht. Volvió a negar haber tenido nexo alguno con la firma brasileña. Aseguró que los pagos hechos entre 2004 y 2007 a Westfield Capital se registraron cuando él ya no era parte de esta compañía. Agregó que nunca tuvo conocimiento de estos contratos. Estas declaraciones se dan días después de que el Congreso, de mayoría opositora, anunciara que buscará la destitución de Kuczynski, declarando su incapacidad moral. Yo fui elegido por el pueblo peruano. Aquí se me acusan de cosas de años atrás y yo voy a demostrar en el curso no solo de esta entrevista, sino de los próximos días, que yo no he cometido ningún crimen, no he hecho ninguna corrupción, no he creado cuentas ficticias en paraísos fiscales. Quiero saludar en esta parte del programa a Avelino Guillén. Él es ex fiscal supremo del Perú. Señor Guillén, gracias por acompañarnos en NTN 24. Buenas tardes, a sus órdenes. Caray, yo creo que lo primero, me gustaría un comentario suyo, porque lo primero que tenemos sobre la mesa es el quehacer de Odebrecht. Uno se pregunta cada vez que hay información o cada vez que aparece un nuevo implicado, si es que alguien se ha salvado de los tentáculos de Odebrecht en la región. La verdad es que el accionar delictivo de la empresa Odebrecht ha sido muy amplio en el Perú. Prácticamente ha tenido una injerencia delictiva en 3 gobiernos, el gobierno de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta. Hoy día también resulta cuestionado el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien desempeñó los cargos de primer ministro y ministro de Economía. En consecuencia, el Perú está padeciendo momentos muy duros, cruciales sobre su destino democrático, donde se ha planteado una vacancia, un pedido de vacancia, que este jueves el Congreso va a evaluar en una sesión del Pleno. El presidente Kuczynski insiste en desconocer estos cobros, dado que se había desvinculado de la compañía. Sin embargo, entiendo que hay documentos que reflejarían algún movimiento de dinero de la compañía a las cuentas del hoy presidente Kuczynski. ¿Esto es así? ¿Tendría que afincarse el presidente en explicar estos movimientos de dinero? El pedido de vacancia, que no es otra cosa que una sanción política de destitución, se sustenta en 2 causales. Una es haber mentido en reiteradas oportunidades en relación a sus vínculos con la empresa Odebrecht. Y el segundo punto, y el más grave, es el haber, a través de una empresa creada en los Estados Unidos en 1992, brindado servicios profesionales, financieros y económicos a la empresa Odebrecht, y como consecuencia de ello haber recibido en varias oportunidades pagos de diversas sumas de dinero. Una de ellas, la más importante, creo que fue en el año 2007, donde su empresa Westfield recibió una suma importante de dinero, la cual fue derivada a su cuenta personal del señor Pedro Pablo Kuczynski en el Banco de Crédito, y en consecuencia existe una serie de documentos que acreditan que en forma simultánea, paralela a su función de ministro, su empresa de su propiedad creada por él estuvo recibiendo dinero, suma de dinero, como producto de los servicios que brindó a la empresa Odebrecht, lo cual generaría un claro conflicto de intereses y una vulneración al artículo 126 de la Constitución del Perú. Por otra parte, me gustaría
preguntarle, en este proceso que está descrito, usted lo ha dicho, o sea, está legalmente establecido hacer la solicitud de vacancia, pero en el accionar del Congreso, en lo que está planteado, ¿se respeta el debido proceso? ¿Se da el tiempo necesario para que el presidente Kuczynski pueda defenderse, exponer sus planteamientos? No, se está vulnerando claramente el derecho de defensa y el debido proceso. Inclusive el presidente Kuczynski fue emplazado a renunciar en el día, y si no renunciaba, iba a ser objeto de una vacancia. Esto es, el Congreso lo emplazó a que renuncie en el día, lo cual es inaudito, o sea que sin haberlo escuchado, sin haber evaluado ni contrastado la información inicial propalada por la empresa Odebrecht, ya habían tomado una posición de destituirlo del cargo de presidente de la República. En mi concepto, la vacancia es una sanción de carácter político y tiene que dictarse solo como consecuencia de un proceso en la cual se verifique, se contraste y se corrobore la existencia o no de suficientes elementos como para tomar una decisión tan grave, porque se trata no de cualquier persona, sino del presidente de la República. En este caso lo que se advierte es un apresuramiento desmedido de parte de la mayoría en el Congreso, que da la impresión de que ya hubieran tomado una postura y tienen una decisión adoptada en relación a la permanencia en el cargo del presidente Kuczynski. Y esto afecta a la institucionalidad, la gobernabilidad en el Perú, y está generando zozobra a tal punto que hay indicativos de carácter económico que indican que, por ejemplo, el dólar se ha incrementado. Los organismos empresariales como la CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima, etcétera, alertan sobre un problemas de carácter económico si no existe una estabilidad política. Ahora, la mayoría en el Congreso a la que usted señala, es decir, pareciera que hay una carrera contra el tiempo en este caso. Esa mayoría es una mayoría fujimorista. Y uno se pregunta también, ¿no está el dinero de Odebrecht? ¿No hay también acusaciones en relación a que dinero de Odebrecht habría entrado en la campaña de Keiko Fujimori? Es verdad, existen no solamente reiteradas declaraciones de Marcelo Odebrecht en el sentido de que habrían apoyado la campaña electoral de la señora Keiko Fujimori, sino que existe una anotación en la agenda telefónica de Marcelo Odebrecht donde figura lo que usted está señalando. Esto es aportes a la campaña electoral de la señora Keiko Fujimori. Lo curioso es que la empresa Odebrecht ahora se ha convertido en el principal árbitro de los destinos políticos del país, porque ha brindado una información que no es completa a una comisión investigadora del Congreso, información inicial que está siendo utilizada para pretender imponer la vacancia del presidente Kuczynski. Es verdad que el señor Kuczynski se ha negado a brindar explicaciones al país, se ha negado a brindar declaraciones ante el Congreso, pero este pedido de vacancia tiene que sujetarse a una serie de reglas y de parámetros, obviamente, porque en todo procedimiento, y el procedimiento, así sea político, tiene que respetarse el debido proceso. Y en consecuencia, la información que ha proporcionado Odebrecht tiene que ser corroborada, tiene que ser contrastada. Y este fin de semana ha salido una información inicial, una información posterior de la parte de la empresa Odebrecht, donde han señalado de que las operaciones y los pagos que se realizó al señor Kuczynski fueron pagos lícitos, esto es, provenientes de la contabilidad oficial de la empresa Odebrecht. Esto es, le ha quitado uno de los argumentos
que sustentaba el pedido de vacancia contra el presidente Kuczynski. Es una acotación absolutamente importante esa que usted acaba de hacer. Ahora, en el caso de que este proceso continúe en el Congreso, tomando en cuenta que el fujimorismo es mayoría, le pregunto, porque usted ha hecho relación a esto varias veces, ¿cree usted que la democracia peruana está preparada para transitar las implicaciones de una vacancia presidencial? Yo creo que si se produce la vacancia se van a producir en el Perú situaciones muy duras. Es probable que los vicepresidentes también renuncien y asumiría la presidencia de la República en forma transitoria el presidente del Congreso, que es un miembro del partido fujimorista, quien tendría que convocar a elecciones en un plazo no mayor de 6 meses a un año. ¿Qué garantías existirían de que el fujimorismo llevaría adelante un proceso electoral limpio y transparente? Yo creo que se vienen momentos muy duros para el Perú. No estamos viviendo en una situación económica boyante, tenemos una serie de problemas, la economía en el país está en virtual parálisis, hay una parálisis en la minería, en la construcción, en manufacturas, y en consecuencia esta situación genera una situación de crisis y confusión. Pero sin embargo, por otro lado, ante este autoritarismo, esta imposición de los grupos mayoritarios en el Congreso, la población peruana está reaccionando y este sábado ha habido una movilización importante en Lima y en provincias, y para el miércoles hay una movilización convocada por organizaciones sociales que están convocando a una gran movilización bajo el lema de que se vayan todos. La verdad que en el Perú todos estamos hastiados de estos políticos que solamente entran para obtener beneficios personales y no trabajar en beneficio del país. Quiero agradecer a Avelino Guillén, ex fiscal supremo del Perú. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes, a sus órdenes. Muy buenas tardes para usted. Yo me quedo con esta frase de quien estuvo al frente como fiscal. Se vienen momentos muy duros para el Perú, que ya de por sí son duros los que están viviendo.